¿Te has parado alguna vez a pensar en cómo funcionan las radiografías? Oh, ya sabes, algo tan simple como la luz de la pantalla del móvil. Pues sí, la verdad es que detrás de cosas tan cotidianas se esconde un mundo fascinante de física atómica. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en ese mundo, en esa física que hace posible la tecnología que nos rodea. Exacto. En esta inmersión vamos a explorar la estructura de la materia, cómo está organizada a nivel atómico y cómo interactúa con esa energía tan misteriosa que llamamos radiación. Y para ello, contamos con un montón de material, ¿verdad? Apuntes sobre la estructura atómica, estudios sobre cómo interactúan las partículas, otros sobre cómo lo hacen los electrones, los fotones. Sí, también tenemos algunas guías de estudio con preguntas y respuestas, definiciones clave. Un montón de información. Sí. Pero tranquilo, no te preocupes, que esta inversión está pensada para ti, para que entiendas los fundamentos sin perderte en tecnicismos. La idea es extraer las ideas clave, lo esencial para comprender cómo funciona todo esto a nivel atómico y cómo esa comprensión tiene implicaciones en el mundo real. Nuestro objetivo es que salgas de aquí con una oreca, Ujú. con una comprensión clara y, ¿por qué no?, también divertida de estos conceptos. Exactamente. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestra inmersión. Empecemos. Lo primero es lo primero, la estructura atómica. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de materia? ¿Cuáles son sus componentes básicos? Bueno, la materia está compuesta de moléculas, Moléculas, sí. y estas moléculas están formadas por átomos. Átomos, vale. Y los átomos, a su vez, están formados por... Partículas aún más pequeñas. Ay. Protones, neutrones, electrones. Exacto. Pero, antes de entrarnos en el átomo, hablemos de los elementos. Los elementos son como los ingredientes fundamentales de la materia. Los ingredientes. Sí, piensan ellos como sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples. Entiendo. Como el agua, por ejemplo. El agua no es un elemento, es un compuesto. Está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Ah, claro. Los elementos son sustancias puras como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el hierro. Ya veo. Entonces el átomo sería como la unidad básica de un elemento. Exacto. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de ese elemento. Y todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Sí, en esencia sí. Mm. Aunque pueden variar en el número de neutrones, lo que da lugar a los isótopos. Pero eso lo veremos más adelante. Vale, vale. Entonces, ¿cómo es un átomo por dentro? Siempre me lo he imaginado como un mini sistema solar, con un núcleo en el centro y electrones orbitando a su alrededor. Bueno, esa es una buena analogía para visualizarlo, pero la realidad es un poco más compleja. El átomo tiene un núcleo central, sí, Ajá. pero este núcleo es increíblemente pequeño. Estamos hablando de un radio de unos 10 elevado a la menos 14 metros. Eso es minúsculo. Y en ese núcleo se concentra casi toda la masa del átomo. ¿Y de qué está hecho el núcleo? El núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Protones y neutrones. A estas partículas las llamamos nucleones. Y son aún más pequeñas que el propio núcleo, con un radio de unos 10 elevado a la menos 15 metros. O sea que el núcleo es pequeño, pero los nucleones son aún más pequeños. Exactamente. Mm. Y luego tenemos los electrones, que orbitan alrededor del núcleo. ¿Los electrones? Sí, los electrones tienen carga negativa y son mucho más pequeños que los nucleones. Su radio es de unos 10 elevado a la menos 18 metros. Increíble. ¿Y cómo se mantienen los electrones orbitando alrededor del núcleo? No se escapan. Se mantienen en órbita gracias a la fuerza electromagnética. Los protones del núcleo, con carga positiva, atraen a los electrones con carga negativa. Claro, claro. La fuerza de atracción entre cargas opuestas. Exactamente. Y la cantidad de carga negativa de los electrones es exactamente igual a la carga positiva del núcleo, lo que hace que el átomo sea eléctricamente neutro. Vale, entiendo. Pero si el núcleo es tan pequeño y los electrones también, eso significa que el átomo está prácticamente vacío. Sí, la mayor parte del átomo es espacio vacío. Si imaginamos el núcleo como una canica en el centro de un campo de fútbol, los electrones serían como mosquitos sumando alrededor del estadio. Es alucinante pensar que la materia que nos forma está compuesta en su mayor parte por espacio vacío. Es verdad. Y para que te hagas una idea de lo denso que es el núcleo, si pudiéramos comprimir la masa de la Tierra hasta la densidad de la materia nuclear, la Tierra entera cabría en una esfera de unos 180 metros de diámetro. Eso sí que es denso. Imagínate. Y hablando de los electrones, ¿cómo se organizan en su órbita alrededor del núcleo? Los electrones no se mueven de forma aleatoria alrededor del núcleo, sino que ocupan niveles de energía específicos. Niveles de energía. Sí, podemos imaginarlos como capas o órbitas alrededor del núcleo, aunque esa imagen no es del todo precisa. Vale, entiendo la idea. Los electrones más cercanos al núcleo tienen menor energía, y a medida que nos alejamos del núcleo, la energía de los electrones aumenta. O sea, que hay como
pisos o escaleras de energía para los electrones. Exactamente. A estos niveles de energía los llamamos capas electrónicas y se designan con letras. K, L, M, sí. La capa K es la más cercana al núcleo y tiene el nivel de energía más bajo. Luego viene la capa L con un nivel de energía superior y así sucesivamente. ¿Y cuántos electrones pueden caber en cada capa? Cada capa tiene una capacidad máxima de electrones que puede albergar. La capa K puede tener hasta 2 electrones, la capa L hasta 8, la capa M hasta 18. Entiendo. Y los electrones siempre tienden a ocupar las capas de menor energía. Correcto. En su estado fundamental, los electrones de un átomo ocupan los niveles de energía más bajos disponibles, llenando las capas desde la crasa hacia arriba. Es como si buscaran la posición más cómoda y estable. Exacto. Y para subir a una capa de mayor energía, un electrón necesita absorber energía, por ejemplo, en forma de luz o calor. Ya veo. Y cuando un electrón baja a una capa de menor energía, ¿qué pasa? Cuando un electrón baja a una capa de menor energía, libera la energía que había absorbido previamente, generalmente en forma de luz. Este es el principio básico detrás de muchos fenómenos, como la emisión de luz por parte de los átomos excitados en una lámpara fluorescente. Fascinante. Y hablando de arrancar electrones, eso es lo que se conoce como ionización. Sí, la ionización es el proceso por el cual un átomo pierde o gana electrones, convirtiéndose en un ion. Un ion. Un ion es un átomo que tiene una carga eléctrica neta, ya sea positiva o negativa, porque ha ganado o perdido electrones. A la de. Si un átomo pierde uno o más electrones, se convierte en un ion positivo o casación. Y si gana uno o más electrones, se convierte en un ion negativo o anión. Entiendo. Entonces, para ionizar un átomo, necesitamos proporcionarle suficiente energía para arrancar uno más electrones. Exacto. La energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo se llama energía de ionización. Y esta energía de ionización es la misma para todos los átomos. No, la energía de ionización varía según el átomo y según el electrón que se quiera arrancar. Los electrones más externos, que están más débilmente unidos al núcleo, requieren menos energía para ser arrancados que los electrones más internos. Claro, tiene sentido. Cuanto más cerca del núcleo esté el electrón, más fuertemente estará atraído por los protones y más difícil será arrancarlo. Exacto. Y también influye el número de protones en el núcleo. Un átomo con muchos protones tendrá una mayor fuerza de atracción sobre sus electrones, lo que hará que sea más difícil ionizarlo. Entiendo. Y ahora, para terminar con la estructura atómica, me gustaría repasar algunos conceptos clave que definen a un átomo. Claro. ¿Cuáles tienes en mente? Pues por ejemplo, el número atómico y el número másico. ¿Qué nos dicen exactamente estos números? El número atómico, que se representa con la letra Z, nos dice cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. ¿Protones? Sí, protones. Y este número es fundamental porque define a qué elemento pertenece el átomo. Cada elemento tiene un número atómico único. O sea que si un átomo tiene 6 protones, es un átomo de carbono. Exacto. Si tiene 8 protones, es un átomo de oxígeno, y así sucesivamente. Y el número másico, ¿qué nos indica? El número másico, que se representa con la letra A, nos dice la suma total de protones y neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Protones más neutrones. Correcto. Y como los protones y neutrones son las partículas que aportan masa al átomo, el número másico nos da una idea de la masa total del átomo. Ya veo. Y aquí es donde entran en juego los isótopos, ¿no? Exacto. Los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, con el mismo número atómico, pero con diferente número másico. O sea, tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Exactamente. Y esto hace que los isótopos del mismo elemento tengan propiedades químicas muy similares, pero sus masas sean ligeramente diferentes. Puedes darme un ejemplo. Claro. El carbono, por ejemplo, tiene 3 isótopos principales. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Carbono 12, 13 y 14. Sí, todos ellos tienen 6 protones en su núcleo, lo que los identifica como carbono. Pero el carbono 12 tiene 6 neutrones, el carbono 13 tiene 7 neutrones y el carbono 14 tiene 8 neutrones. Entiendo. Entonces, el número que acompaña al nombre del isótopo indica su número másico. Correcto. Bien. Y como los neutrones tienen masa, los isótopos del carbono tienen masas ligeramente diferentes. Fascinante. Y antes de pasar a la radiación, me gustaría repasar las propiedades fundamentales de las 3 partículas que componen el átomo: protones, neutrones y electrones. Claro. Empecemos por los protones. Los protones tienen una masa de aproximadamente 1.600.766 a 10 elevado a la menos 27 kilos. Uf, eso es un número muy pequeño. Lo es. Y para que sea más fácil trabajar con estas magnitudes tan pequeñas, se suele utilizar la unidad de masa atómica, o UMA. La UMA. Sí, una UMA es igual a 112 de la masa de un átomo de carbono 12. Entiendo.
Entonces, la masa de un protón es aproximadamente 1,73 UMA. Vale, mucho más fácil de recordar. Y además de su masa, los protones tienen una carga eléctrica positiva que se considera la unidad fundamental de carga eléctrica. La unidad fundamental. Sí, se le asigna el valor de +1. +1. Y ahora los neutrones. Los neutrones tienen una masa muy similar a la del protón, aproximadamente 1,87 UM. Casi igual. Pero, como su nombre indica, los neutrones no tienen carga eléctrica, son neutros. Neutro. Y finalmente los electrones. Los electrones son mucho más ligeros que los protones y neutrones. Su masa es de aproximadamente 9.000 por 10 elevado a la menos 31 kilos. Mucho más ligeros. Sí, su masa es unas 1.836 veces menor que la del protón. Casi nada. Y los electrones tienen una carga eléctrica negativa, que es igual en magnitud, pero opuesta en signo a la del protón. O sea, M es 1. Exacta, bien. Perfecto. Ahora sí, creo que tenemos una buena base sobre la estructura atómica. Estoy de acuerdo. Pasemos ahora a la radiación. ¿Qué es exactamente la radiación electromagnética? La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Sí, estas ondas están formadas por campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente entre sí y a la dirección de propagación de la onda. Campos eléctricos y magnéticos. Sí, un campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Y un campo magnético es una región del espacio donde una carga eléctrica en movimiento experimenta una fuerza. Entiendo. Y estos campos oscilan, es decir, cambian de dirección e intensidad con el tiempo. Exacto. Y estas oscilaciones se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Sí, la velocidad de la luz es una constante universal. Aproximadamente 299.060 metros por segundo. Impresionante. Y estas ondas electromagnéticas tienen diferentes propiedades. Sí, las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia y su longitud de onda. Frecuencia y longitud de onda. La frecuencia, que se mide en hercios, Hz, nos dice cuántas veces oscila la onda por segundo. Oscilaciones por segundo. Sí. Y la longitud de onda, que se mide en metros, es la distancia entre dos picos consecutivos de la onda. O sea, la distancia que recorre la onda en un ciclo completo de oscilación. Exacto. Y la frecuencia y la longitud de onda están inversamente relacionadas. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda y viceversa. Ah, claro. ¿Y esta relación entre frecuencia y longitud de onda tiene alguna implicación en la energía de la onda? Sí, la energía de una onda electromagnética es directamente proporcional a su frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía de la onda. Entonces, las ondas con alta frecuencia tienen mucha energía. Correcto. Y las ondas con baja frecuencia tienen poca energía. Y en función de su frecuencia, las ondas electromagnéticas se clasifican en diferentes tipos, ¿no? Sí, hablamos del espectro electromagnético, que abarca desde las ondas de radio, con frecuencias muy bajas, hasta los rayos gamma, con frecuencias muy altas. Ondas de radio, rayos gamma. Entre medias tenemos las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X. Bota un abanico. Y cada tipo de radiación tiene sus propias características y aplicaciones. Por ejemplo, las ondas de radio se utilizan para las comunicaciones. Correcto. Y las microondas se utilizan en los hornos microondas y en las comunicaciones por satélite. El infrarrojo se utiliza en los mandos a distancia y en las cámaras térmicas. La luz visible es la que nos permite ver. El ultravioleta puede causar quemaduras solares. Y los rayos X se utilizan en medicina para obtener imágenes del interior del cuerpo. ¿Y los rayos gamma? ¿Para qué se utilizan? Los rayos gamma se utilizan en medicina para tratar el cáncer y en la industria para esterilizar materiales. Interesante. Y hablando de los rayos X, ¿cómo se generan? Los rayos X se generan cuando electrones de alta energía chocan contra un material. Electrones. Sí, electrones. Estos electrones se aceleran mediante un campo eléctrico y se dirigen hacia un blanco metálico como el tungsteno. ¿Y qué pasa cuando chocan contra el tungsteno? Al chocar contra el tungsteno, los electrones experimentan una fuerte deceleración y emiten radiación electromagnética en forma de rayos X. Ah, ya veo. ¿Y esta emisión de rayos X es continua o discreta? La emisión de rayos X tiene dos componentes. Un espectro continuo, llamado radiación de frenado, o bremsstrahlung, y un espectro discreto, llamado rayos X característicos. Radiación de frenado y rayos X característicos. La radiación de frenado se produce cuando los electrones son decelerados por el campo eléctrico de los átomos del blanco. Decelerados. Sí. Al pasar cerca de un núcleo atómico, un electrón puede ser desviado de su trayectoria y perder parte de su energía.
Esta energía perdida se emite en forma de un fotón de rayos X. ¿Y la energía de este fotón es siempre la misma? No, la energía del fotón puede variar en un rango continuo, dependiendo de la cantidad de energía que haya perdido el electrón. Ah, entiendo. ¿Y los rayos X característicos, cómo se producen? Los rayos X característicos se producen cuando un electrón incidente expulsa un electrón de una capa interna de un átomo del blanco. Expulsa un electrón. Sí, y para que esto ocurra, el electrón incidente debe tener suficiente energía. Al quedar un hueco en una capa interna, un electrón de una capa más externa puede caer a ese hueco, liberando la diferencia de energía en forma de un fotón de rayos X. Y como la diferencia de energía entre las capas es específica para cada elemento, los rayos X característicos tienen energías bien definidas. Exactamente. Los rayos X característicos son como una huella dactilar del elemento del blanco. Fascinante. ¿Y ahora qué pasa cuando estos rayos X, ya sean de frenado o característicos, interactúan con la materia? Cuando los rayos X atraviesan la materia, pueden interactuar con los átomos del material de diferentes maneras. De diferentes maneras. Sí, las tres interacciones principales son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. El efecto fotoeléctrico, el efecto Compton. Y la producción de pares. Empecemos por el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste? En el efecto fotoeléctrico, un fotón de rayos X es absorbido completamente por un átomo del material. Absorbido completamente. Sí, y toda la energía del fotón se transfiere a un electrón del átomo, generalmente un electrón de una capa interna. Un electrón de una capa interna. Sí, y este electrón, al recibir la energía del fotón, es expulsado del átomo con una cierta energía cinética. A este electrón lo llamamos fotoelectrón. Fotoelectrón. Y el átomo, al perder un electrón, queda ionizado. O sea que el efecto fotoeléctrico produce ionización. Exacto. Y la probabilidad de que ocurra el efecto fotoeléctrico depende de la energía del fotón y del número atómico del material. Del número atómico. Sí. Cuanto mayor es el número atómico, mayor es la probabilidad de que ocurra el efecto fotoeléctrico. ¿Y la energía del fotón? Cuanto menor es la energía del fotón, mayor es la probabilidad de que ocurra el efecto fotoeléctrico. Entiendo. Entonces, el efecto fotoeléctrico es más probable en materiales con alto número atómico y con fotones de baja energía. Correcto. Y ahora, el efecto Compton. ¿En qué se diferencia del efecto fotoeléctrico? En el efecto Compton, el fotón de rayos X no es absorbido completamente por el átomo. No es absorbido completamente. No. En cambio, el fotón choca con un electrón del átomo, generalmente un electrón de una capa externa, y le transfiere parte de su energía. Parte de su energía. Sí. Y como consecuencia de esta colisión, el fotón cambia de dirección y pierde energía, mientras que el electrón es expulsado del átomo con una cierta energía cinética. O sea que el fotón es dispersado y el electrón es expulsado. Exactamente. Y a diferencia del efecto fotoeléctrico, en el efecto Compton el fotón no desaparece, sino que continúa su camino con menos energía y en una dirección diferente. ¿Y este cambio de dirección es aleatorio o sigue algún patrón? El cambio de dirección del fotón depende del ángulo de la colisión con el electrón. Y la probabilidad de que ocurra el efecto Compton depende de la energía del fotón y del número atómico del material. ¿Y cómo es esta dependencia? A diferencia del efecto fotoeléctrico, la probabilidad del efecto Compton disminuye al aumentar la energía del fotón. Ah, ya veo. ¿Y la dependencia con el número atómico es similar a la del efecto fotoeléctrico? Sí, la probabilidad del efecto Compton también aumenta con el número atómico, pero de forma menos pronunciada que en el efecto fotoeléctrico. Entiendo. Y por último, la producción de pares. ¿Cuándo ocurre este proceso? La producción de pares ocurre cuando un fotón de rayos X con una energía superior a 1022 MeV interactúa con el campo eléctrico de un núcleo atómico. De 1022 MeV. Sí, esa es la energía mínima necesaria para que ocurra la producción de pares. Vale. ¿Y qué pasa en esta interacción? En esta interacción, el fotón desaparece y su energía se convierte en la masa de dos partículas, un electrón y un positrón. Un electrón y un positrón. Sí, el positrón es la antipartícula del electrón, es decir, tiene la misma masa que el electrón, pero carga eléctrica opuesta. Ah, ya veo. ¿Y estas dos partículas, el electrón y el positrón, qué hacen una vez creadas? El electrón y el positrón se alejan del punto de interacción con una cierta energía cinética que depende de la energía del fotón incidente. ¿Y la probabilidad de que ocurra la producción de pares, de qué depende? La probabilidad de la producción de pares aumenta con la energía del fotón y con el número atómico del material. ¿Y en qué se diferencia la producción de pares de los otros dos efectos? A diferencia del efecto fotoeléctrico y del efecto Compton, en la producción de pares el fotón desaparece por completo. Desaparece. Sí, y en su lugar aparecen dos partículas nuevas. Interesante. Entonces, en resumen, cuando los rayos X atraviesan la materia, pueden ser absorbidos completamente, como en el efecto fotoeléctrico, pueden ser dispersados, como en el efecto Compton,
O pueden desaparecer y dar lugar a la creación de un par electrón-positrón, como en la producción de pares. Exactamente. Y la probabilidad de que ocurra cada uno de estos procesos depende de la energía del fotón y del número atómico del material. ¿Y todos estos procesos tienen alguna aplicación práctica? Por supuesto. La comprensión de cómo los rayos X interactúan con la materia es fundamental para muchas aplicaciones, como la obtención de imágenes médicas, la radioterapia para el tratamiento del cáncer, el análisis de materiales, la seguridad de los aeropuertos, etc. Un montón de aplicaciones. Sí, los rayos X son una herramienta muy versátil que ha revolucionado muchos campos de la ciencia y la tecnología. Y creo que con esto hemos cubierto bastante bien el tema de la radiación. Estoy de acuerdo. Para terminar nuestra inmersión de hoy, me gustaría hacer una reflexión. Hemos visto cómo la materia está compuesta por átomos, que a su vez están formados por partículas aún más pequeñas. Hemos visto cómo la radiación electromagnética se propaga en forma de ondas y cómo interactúa con la materia a través de diferentes procesos. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué más hay ahí fuera? ¿Qué otros misterios esconde el universo a nivel subatómico? Es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante siglos y que sigue impulsando la investigación en física de partículas. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de la naturaleza fundamental del universo, pero también nos abre nuevas preguntas y desafíos. Es fascinante pensar que aún queda tanto por descubrir. Sin duda. El universo es un lugar vasto y complejo, y la exploración de lo infinitamente pequeño nos ofrece una ventana a su estructura y a sus leyes fundamentales. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Esperamos que hayas disfrutado del viaje y que te haya servido para comprender un poco mejor el fascinante mundo de la física atómica y la radiación. ¡Hasta la próxima! Adiós.